Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los investigadores e investigadoras asociadas del CIP que se conectaron a este segundo coloquio, que como ustedes saben, lo hemos denominado Derecho a la comunicación, debe ser la democratización del espacio público, un tema en la nueva Constitución. Tenemos 2 horas de trabajo y la estructura va a ser muy similar a la que tuvimos en el primer coloquio. Vamos a tener una exposición de Jimena Orchard y Amaranta Alfaro, ambas investigadoras asociadas del CIP y además académicas del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales, y luego un comentario de Pedro Well, que también es investigador, como ustedes saben, y académico del Departamento de Sociología de Faxo. Y luego de esas 2 presentaciones, la idea es tener más o menos 1 hora de un diálogo abierto, libre, que la idea es donde cada uno pueda hacer un comentario, una pregunta, lo que vaya surgiendo. Y luego cerramos con una intervención más conclusiva de parte de las 2 expositoras y del propio Pedro. Estamos grabando este coloquio y al igual que en la vez anterior, lo que luego se publica es solamente la parte expositiva, es decir, cuando ya entramos en la conversación, la conversación es totalmente privada porque se trata de que sea muy libre. Solamente los que presentan son como especialistas en el tema y probablemente algunos otros, pero la idea es que podamos tener una conversación muy abierta y por lo tanto esa parte después no se hace pública. El tiempo que tiene tanto Jimena como Amaranta para la primera exposición son más o menos 30 minutos y luego Pedro tiene 15 minutos. Ya nos pusimos de acuerdo en el control del tiempo, ojalá que no sea necesario cortar a nadie para que ustedes puedan efectivamente desarrollar lo que tienen preparado. Entonces, sin más, yo le voy a dar la palabra a Jimena y a Amaranta, las voy a presentar brevemente para aquellos de ustedes que no las conozcan. Jimena Orchard es la directora del Departamento de Periodismo de la universidad desde el año 2010 y además es profesora de planta del departamento desde el año 2017. Actualmente dirige un Fondesit de iniciación llamado la Autoridad Epistémica del Campo Periodístico y sus modos de legitimación en entornos digitales a partir de las coberturas sobre el estallido social. Es decir, un tema súper actual. Su trabajo investigativo y docente se ubica en la intersección entre el periodismo, la comunicación y la política. Específicamente ha investigado temas como culturas de comunicación de élite, modos de producción del trabajo periodístico y el pluralismo informativo. Antes de desarrollarse en el área académica, trabajó como periodista y encargada de comunicaciones en el mundo público y privado. Y por su parte, Amaranta Alfaro es profesora e investigadora del Departamento de Periodismo de la Universidad desde el año 2020, es periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Diego Portales, fue becaria Erasmus Mundus para cursar el Máster Europeo en Medios, Comunicación y Estudios Culturales en las universidades de Roskilde, Dinamarca, y de Kassel, Alemania. Actualmente es candidata a PhD en Medios y Comunicación en la Universidad de Hamburgo, Alemania, y es estudiante patrocinada del COES. Sus intereses de investigación se centran en la cobertura de los medios de comunicación digitales en relación con las disidencias sexuales, migrantes y pueblos indígenas, así como en la participación de los ciudadanos a través de los medios sociales y las posibilidades de integración y participación asociadas. Luego vamos a presentar a Pedro cuando le toque su turno, es decir, tenemos 2 expositoras más que autorizadas para poder introducir este tema. Así que le damos la palabra a Jimena, que va a partir, y luego Amaranta va a hacer la segunda parte de la presentación. Bueno, gracias. Solo voy a hacer una aclaración. Soy directora del departamento desde el 2019. Llegué con el estallido social. He ido de crisis en crisis. No desde el 2010. Voy a compartir una presentación que preparamos para... creo que se vea, perfecto. se vea bien. Se ve perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por el interés en abrir este espacio de discusión
al CIP y a todas las personas, investigadores, colegas que se conectaron. Como ya se explicó, la idea de este coloquio surge a partir de nuestra proposición de hacer de generar un espacio de diálogo en torno al tema del derecho a la comunicación, considerando que este tema de alguna manera se ha visibilizado en la discusión pública, particularmente en los últimos meses, y eso ha hecho que trasciendan los públicos habituales que tiene este tema. Y eso de alguna forma es una ventana de oportunidad. Y nuestra percepción es que es un tema que va a continuar en el debate público y que va a requerir el involucramiento de distintos actores, y creemos que es un tema que se encuentra dentro del ámbito de interés y de acción del CIP potencialmente. Y por eso quisimos un poco abrir, presentar este tema y poder también plantear los espacios de posible interés mutuo. Lo que vamos a intentar hacer a través de esta presentación es enunciar algunos puntos de interés dentro de un tema que es complejo, amplio, como es el derecho a la comunicación. Vamos a presentar algunos de sus componentes fundamentales y básicamente cómo este tema ha sido discutido desde los estudios sobre comunicación y medios, desde ese lugar. ¿Por qué es un tema relevante en nuestro ámbito, en nuestra disciplina, y por qué también creemos que demanda mayor interdisciplinariedad, sobre todo cuando el tema se levanta, ¿no?, a la agenda pública como ahora? Primero, ¿por qué tener esta discusión ahora? Bueno, ya daba algunas pistas recién, pero creemos que hay algunas explicaciones o un contexto más contingente y también un contexto que quizás tiene, digamos, una mirada de más largo plazo. En términos del contexto contingente, efectivamente este tema se ha visibilizado en la agenda pública a partir de dos hitos. Uno es la carrera presidencial, porque efectivamente algunos de los candidatos han planteado propuestas que tienen que ver o que derechamente se presentan asociadas al concepto del derecho a la comunicación, y eso ha abierto, digamos, y ha activado ciertas discusiones, ha activado grupos de interés en torno a este tema. Y en paralelo, también en el contexto de la Convención Constitucional, es un tema que en teoría debería estar en el debate constitucional. Hay varios convencionales constituyentes que han expresado su adhesión al derecho a la comunicación y su interés en consagrarlo como tal en la Constitución, entre ellos la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, y por lo tanto, efectivamente, hay un clima político, si se quiere, propicio a esta discusión, y que demanda, por lo tanto, nuestra atención en este tema. Ahora, más allá de la razón estrictamente contingente, nosotros podríamos plantear que este tema se visibiliza ahora por una serie de razones de más largo aliento, que tienen que ver con distintas crisis de representación, si podemos llamarlas así, que se han expresado en los últimos años en nuestro país, y que hemos observado a través de distintos tipos de indicadores. Por ejemplo, la tendencia sostenida a la baja en la confianza pública en distintas instituciones, incluidos los medios de comunicación. Un proceso que para el caso de los medios de comunicación tuvo un pic en el contexto del estallido social. Esto junto a niveles de mayor escrutinio ciudadano, que hacen que de alguna forma se explique, por razones de más largo plazo, por qué hoy día estamos hablando de derecho a la comunicación. Sí quisiera hacer un punto, que cuando hablamos de derecho a comunicación no nos limitamos únicamente al ámbito de lo mediático, pero sí podemos señalar que en lo que se refiere en general a la organización del sistema de medios de comunicación, existen características también reconocibles, que están diagnosticadas, largamente discutidas en la literatura, y que hablan de déficit en términos de pluralismo, en términos de déficit democrático, si se quiere, de la manera en que nuestro sistema de medios se ha desarrollado y se ha desplegado. Tenemos un sistema de medios que es completamente privado, donde hay
ciertos problemas de concentración de propiedad, sobre todo en algunas industrias, donde ha habido críticas a la pluralidad de los actores que usualmente son visibilizados en esos medios, la poca diversidad de contenido, y además relaciones bastante cercanas entre los grandes medios, los medios que concentran las audiencias, que concentran los avisajes, relaciones con el poder político y económico. Por lo tanto, este conjunto de factores, que podemos mencionarlos o reducirlos a esta idea de la crisis de representación o de representatividad, los problemas de pluralismo mediático, los anhelos de visibilización de distintos grupos que hoy día creo que se expresan con mucha claridad en lo que está ocurriendo, de alguna forma también explican, digamos, por qué estamos teniendo esta discusión o por qué este tema hoy día se ha transformado en un tema relevante. Esto solo brevemente, ¿por qué nos interesa este tema o por qué en el departamento de alguna manera hemos trabajado este tema? Yo diría, y lo menciono muy brevemente, en particular en relación a 2 puntos. Nosotros en el departamento, al menos tenemos 3 versiones del Diplomado en Comunicación y Derechos Humanos que hicimos en conjunto con el INDH, y en el cual se ha desarrollado una perspectiva de derechos para trabajar la comunicación. Y además hemos participado en la universidad, Alberto Hurtado pertenece a la Red por el Derecho a la Comunicación y Democracia de AUSJAL, que de alguna forma asume una suerte de la cual deriva de esa participación una suerte de mandato de participar, ¿no?, en la promoción de políticas de comunicación con perspectiva de derechos y de abrir estos espacios de diálogo al respecto. Si vamos al fondo, un poco de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la comunicación, hablamos en términos generales de un concepto que refiere a la necesidad de ajustar la comprensión, la promoción y la protección de los derechos asociados a la comunicación, derechos asociados a la comunicación en plural, a una perspectiva de derechos humanos, ¿ya?, en el entendido de que el ejercicio efectivo de estos derechos es esencial para la convivencia democrática. También podríamos decir, sin mucho riesgo, digamos, que este tema y este concepto ha sido objeto de una batalla teórica, política, jurídica, que tiene al menos 4 décadas de desarrollo y particularmente fuerte en nuestro continente. En relación al primer punto, podemos señalar que las discusiones en torno al derecho a la comunicación que se han desarrollado en este tiempo, ¿no?, en este lapso, podríamos definirlo en términos coloquiales como un conjunto de agendas de trabajo que tienen como propósito central hacerse cargo de las inequidades en el espacio público o las inequidades de acceso al espacio público, en las distintas expresiones que esto tiene, ¿no?, como consecuencia de cambios tecnológicos, políticos, históricos. Y a pesar de que no existe, lamentablemente, una definición universal que les pueda ofrecer respecto del derecho a la comunicación, sí podemos distinguir algunos elementos comunes que digamos que son transversales a las distintas organizaciones de la sociedad civil, grupos políticos, organismos internacionales que de alguna manera trabajan este tema o han trabajado este tema recientemente. Por una parte, podemos plantear que estas discusiones se sostienen en instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, principalmente tienen base en la libertad de expresión y también en toda la serie de otros derechos relacionados con la comunicación que se consagran en esos instrumentos. Eso no significa que el derecho a la comunicación esté claramente formulado y delimitado en esos instrumentos, sino que los argumentos para su implementación se apoyan en ellos, ¿ya? En una segunda instancia podemos decir que en general esas discusiones proponen o demandan por parte de los estados un rol activo en la promoción, protección, garantía de este conjunto de derechos, y esa demanda usualmente viene acompañada de una crítica, una comprensión, podríamos decir estrictamente liberal de estos derechos. Con eso me refiero, por ejemplo, a la comprensión de la libertad de expresión como una protección únicamente del individuo frente al Estado, por ende se van a privilegiar políticas públicas
que, digamos, promuevan, por ejemplo, la no intervención estatal en asuntos relacionados con la comunicación, en el entendido que la ausencia del Estado es la mejor protección de ese derecho. Si nos mantenemos, por ejemplo, en el ejemplo de la libertad de expresión, lo que una perspectiva de derechos humanos incorporaría son exigencias concretas al Estado para la adopción, ya sea de reglas jurídicas o de políticas públicas, que permitan asegurar que estas libertades individuales sean efectivas y sean universales, resguardos que asumimos que van a ser particularmente relevantes frente a grupos vulnerables en contextos de sociedades como las nuestras, que son profundamente desiguales. Por lo tanto, lo que propone la perspectiva del derecho a la comunicación, o lo que significa pensar en la comunicación con perspectiva de derecho, es, además de asumir un compromiso básico y restricto con las libertades individuales, se deberían también proteger los valores de inclusividad e igualdad de oportunidades de comunicación. Y un tercer punto, que también es común a este conjunto de discusiones, es que efectivamente relevan la centralidad de los derechos asociados a la comunicación para el ejercicio pleno de otros derechos. Es decir, se asume que las posibilidades de las personas, no solo de expresarse, de las libertades de prensa, digamos, los distintos derechos asociados a la comunicación, efectivamente están asociados a las posibilidades expresivas de las personas, a sus posibilidades de incidir en el debate público, y en última instancia las posibilidades de ejercer su ciudadanía. Por lo tanto, por eso se habla de una especie de derecho llave para el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué planteábamos antes o al inicio, hace un ratito atrás, que también podemos decir que estas temáticas o esta agenda podemos describirla como una especie de batalla, de una batalla teórica, política, jurídica, en fin? Y es porque el derecho a la comunicación ha tenido un camino sinuoso, podríamos decir, en su lucha por ser formalmente reconocido, en los distintos espacios en que esta discusión se ha dado, ya sea en el ámbito de los organismos internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, en la esfera política. Usualmente las agendas, digamos, relacionadas con el derecho a la comunicación, usualmente han sido recibidas con cierta resistencia por algunos sectores de la sociedad. Y esta tensión, que es regulatoria, tensión política, se mantiene. Eso es muy claro en el caso, por ejemplo, de la implementación de políticas de comunicación en América Latina, que es un tema que Amaranta va a tocar brevemente en un ratito. Haciendo un recorrido histórico breve y conciso, lo más sintético posible, podemos decir que la idea del derecho a la comunicación, este concepto, emerge justamente en discusiones en el marco de organismos internacionales en los años 70 del siglo XX, particularmente a partir de demandas que lideraban el movimiento de países no alineados, lo que quizá hoy día podríamos describir como los países del sur global, de alguna manera, que de alguna manera reclamaban una organización de la comunicación y de las infraestructuras de comunicación, de los flujos informativos distintos a lo que en ese minuto existía. Esa discusión, que fue una discusión bien álgida, y que se anidó principalmente en la UNESCO, se cristalizó en un informe que es un hito histórico, digamos, en el desarrollo de este tema, que ya tiene 4 décadas de historia, y que fue el famoso informe McBride, que recogió, digamos, el trabajo de una comisión que se dedicó a trabajar este tema, y que entre sus recomendaciones, digamos, planteó la necesidad de abordar las necesidades de comunicación de las sociedades entonces contemporáneas, a través de la extensión de derechos, y recomendaba a la comunidad internacional explorar el concepto del derecho a la comunicación más a fondo, ¿ya? Y probablemente es a partir de ese informe que este concepto de alguna manera se cristaliza y es asumido, digamos, por distintas organizaciones, como un concepto aglutinante, como un concepto paraguas debajo del cual se albergan distintas inquietudes respecto a las necesidades de democratizar la comunicación en el espacio público. Ese periodo que podríamos caracterizar como un periodo turbulento, digamos, en el ámbito de esta discusión
internacional, de alguna manera se da por superado, se cierra como esa etapa el año 89, cuando se publica un documento que se llama Nueva Estrategia de la Comunicación, y que de alguna forma es un documento que favorece la perspectiva de quienes eran opositores al informe McBride, y que, digamos, pone mucho énfasis en su desarrollo, ¿no? en el compromiso irrestricto con las libertades de expresión, y evita, por ejemplo, mencionar conceptos como equilibrios informativos, ¿ya? Que de alguna forma ese tipo de conceptos se consideran que eventualmente podrían significar abrir una puerta a controles gubernamentales de los medios principalmente. Eso no significa que, cuando digo que de alguna manera el tema se dio por cerrado una etapa, digamos, no significa que este tema saliera de la agenda de los organismos internacionales, sino que de alguna forma se modificó la terminología para hablar del tema, se modificaron algunas agendas también relacionadas con el tema, y desde esa perspectiva se puede mencionar, por ejemplo, en la actualidad uno de los espacios relevantes, regionales sobre todo, para la observación de estas agendas es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que regularmente está publicando informes respecto de la libertad de expresión y la situación de la libertad de expresión en la región. De forma paralela digamos, a las discusiones que se han dado en ese nivel, en el nivel de los organismos internacionales, también la bandera del derecho a la comunicación de alguna forma ha sido objeto de distintos grupos de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región, en algunos países con más fuerzas que en otros, grupos que no necesariamente están, digamos, articulados entre sí, no en todos los casos, no necesariamente responden exactamente a las mismas inquietudes, sino un conjunto, diría yo, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintas líneas de activismo, que van desde la libertad de expresión, el acceso libre a Internet, derechos lingüísticos, incluso acceso a la información pública, etc. Bien. Decíamos al inicio que de alguna forma nosotros acá nos situamos y presentamos este tema desde los estudios sobre medios y comunicación. Y podemos decir que el derecho a la comunicación y las preocupaciones centrales de esta discusión se alimentan, al menos parcialmente, en líneas de trabajo que son propias de los estudios sobre medios y comunicación. Y a riesgo de ser demasiado simplificadoras, podríamos decir que quizás esas líneas de trabajo las podríamos enunciar como estas dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, las líneas de trabajo que tienen que ver con la representación de grupos sociales, que como líneas de trabajo que se usualmente observan más bien las representaciones en distintas plataformas mediáticas, y que observan básicamente muchas veces grupos más bien vulnerables, que observan qué espacios de voz tienen esos grupos, por lo tanto qué espacios de reconocimiento tienen esos grupos, qué tipos de representaciones se hacen de esos grupos, y que de alguna forma han construido un diagnóstico respecto de los problemas asociados a la representación mediática de una serie de grupos. Y también paralelamente podríamos mencionar quizás la más relevante línea de trabajo, digamos, asociada a las discusiones y a la agenda del derecho a la comunicación, es todo el trabajo que tiene que ver con la economía política de la comunicación, que es una línea de trabajo fuerte globalmente, en América Latina particularmente, y que tiene que ver con estudios respecto de la concentración mediática, el pluralismo informativo, las características que tienen las industrias de medios, su relación de cercanía con élites políticas y corporativas, que son relativamente pequeñas y homogéneas, así como agendas un poco más recientes que inspeccionan temas como la gobernanza y estructura de poder en espacios digitales. Esta tradición ha sido relevante en la región, por ejemplo en América Latina, para detectar ciertos patrones comunes en los sistemas de medios latinoamericanos, y que nos han llevado a recorrer discusiones similares al momento de promover espacios de democratización de las comunicaciones. Amaranta,
te doy el pase. Muchas gracias, Jime. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Entonces, a mí me corresponde precisar un poco en torno a la situación y al contexto latinoamericano. Digo brevemente, porque por supuesto que esto es un tema que da para mucho más que el tiempo que tenemos hoy acá. Partir diciendo entonces que los sistemas nacionales de medios de la región comparten ciertas características distintivas, a pesar que también vamos a enfocarnos en algunos puntos disímiles que tienen entre sí. En América Latina, sin embargo, ha sido, por ejemplo, entre las cosas similares que existen o en común, que ha sido poco regulado la temática de los medios de comunicación o de los sistemas de medios de comunicación en comparación a países de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo. Pero sin embargo, o han sido fuertemente controlados por la activa relación informal que existe entonces entre los gobiernos y los propietarios o empresarios de la comunicación. El modelo de libre mercado que ha dominado históricamente los sistemas de medios de comunicación en la región, concretándose en propiedad privada, el mercantilismo y la financiación publicitaria, viene en el fondo una herencia que se tiene entonces en América Latina por las políticas de privatización, liberalización y transnacionalización de los GRIAs en los años 80 y 90, cuyas características históricas han marcado entonces a los sistemas de medios de Latinoamérica. En la región es típico, por ejemplo, que un puñado de empresas controle la mayoría de las licencias y atraigan la mayor parte de la publicidad de los medios, las regalías, o sea, la parte como más financiera, ¿no? Sin embargo, los gobiernos siguen siendo actores cruciales, ya que son los únicos que pueden garantizar el derecho a la comunicación, pero hasta ahora han favorecido a funcionarios públicos o principalmente empresas privadas. Ese es un actor que también se ve común en la región. Existe un pluralismo limitado, como mencionaba antes también Jimena, donde las políticas han sido capturadas por las élites económicas y políticas en lugar del bien público. Estas particularidades de los sistemas mediáticos de la región son el resultado de esta estratificación histórica, como decía, de las políticas de las élites, tanto políticas como económicas. Todos estos puntos anteriores han hecho que son las razones por qué este tema, en fondo, es tan álgido y controvertido y difícil de cambiar en las distintas latitudes latinoamericanas, y despiertan, por supuesto, conflictos en los distintos actores que quieren abordar reformas en los distintos países. Sin embargo, actualmente se está experimentando una nueva ola de reformas políticas en el área, en la región latinoamericana, con nuevas leyes de radiodifusión y telecomunicaciones que han transformado completamente el marco legal de sistemas de medios de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, estos procesos, por supuesto que no han dejado de ser problemáticos, no han estado exentos de críticas, y se han implementado con mayor o menor grado de oposición dentro de los países en sí. Por supuesto que una vez implementados han estado también enfrentando distintos tipos de reformas una vez puestos en ejercicio. Vamos a ver también de que hay distintos grados de reformación de estos cambios o de estas mismas reformas a su vez. ¿Me puedes cambiar la diapo, Jimé? Por ejemplo, te decía que te adelantaste una. Ah, perdón. Gracias. A partir del 2004, entonces, se vive este proceso de modificaciones fundamentales en el tema de derecho a la comunicación en los países latinoamericanos, donde nuevas políticas de comunicación se llevan a cabo en los países anteriormente nombrados, y se promulgaron modificaciones fundamentales a la regulación de los medios comerciales privados, instaurando distintas políticas que justamente responden a muchas de estas demandas que mencionaba también antes Jimena. El foco de estas regulaciones tiene similitudes y diferencias, como decía, pero el foco está en el contexto, en el sector audiovisual. Sin embargo, en algunas de ellas, por ejemplo, Ecuador se extendió también a medios impresos y a Internet, y en el caso de México también abordó temas de telecomunicaciones, pero sin embargo, a nivel latinoamericano siempre había como un foco en lo audiovisual.
Claro, en el contexto, estas intervenciones, en fondo, estas reformas se dieron siempre en un contexto de la convergencia tecnológica, que por supuesto que ha sido un ingrediente que ha, en el fondo, catapultado que estos temas se vean en los distintos países y se aborden. Además de la crisis política y de representatividad también que mencionaba antes Jimena, que han sido estos catalizadores de las iniciativas en los distintos países. Estas distintas reformas buscan entonces dar lugar a nuevas funciones de los medios estatales que hasta ahora estaban menos presentes, y generar entonces medios comunitarios alternativos e indígenas, abriendo el espectro a estas llamadas nuevas voces, que en el fondo busca responder esta falta de pluralismo también que nos mencionaba anteriormente Jimena. Esto por supuesto que genera una tensión lógica entre los propietarios de medios, por supuesto que en el fondo van a verse afectados o reducidos de cierta forma, y esta lógica de libertad de expresión, este anhelo de visibilidad también que mencionábamos antes. Sin embargo, los distintos países lo abordan con distintos niveles de relevancia o enfoque. Por ejemplo, en el caso uruguayo, desde el 2007, se reservó el 33% del espectro radioeléctrico a los actores sociales que históricamente habían sido prohibidos, les había sido prohibido este acceso a licencia. En otros países, como por ejemplo en Argentina, se habla de asignarle espacio a organizaciones sin fines de lucro, como le llaman ellos, y en el caso ecuatoriano, en medios comunitarios. Entonces, de esta forma se responde a esta necesidad de pluralismo a través de estas leyes. Acá menciono el nombre, el fondo y el año de 3 de estas leyes que se han ido, que se han ido generando, que está la de México, Uruguay y Argentina. Siguiendo entonces al análisis un poco, mirar muy brevemente, porque ya estamos casi sobre el tiempo, el caso, por ejemplo, interesante aquí analizar es que el conflicto de los medios de comunicación y los gobiernos se ha hecho más evidente en países con gobiernos populistas. Principalmente aquí queremos presentar el caso de Ecuador y de Bolivia. Otros países que también han vivido este tipo de experiencias ha sido Venezuela, por ejemplo. Acá se observan 2 casos de rápida derogación de reformas en todas las políticas de comunicación tras el cambio de presidente. El año 2013 se aprobó, el gobierno de Rafael Correa aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que fue casi completamente derogada en mayo de este año, por el presidente Guillermo Lasso, que impulsó una nueva normativa, en el fondo, erradicando casi todo lo que se había hecho antes. La verdad que es como bórrese del artículo 1 al 94, que es casi completa, y por supuesto que se generó una nueva. Detalles específicos de lo que estaba incluido, que se borró, por qué se borró, etcétera, lo podemos debatir después un poco más en detalle. Y esto también, por supuesto, que distintos actores están, algunos a favor o en contra, tanto desde la industria como también los mismos periodistas que veían, por ejemplo, en la ley orgánica del 2013, veían también ciertas medidas que interrumpían los procesos periodísticos y, por supuesto, también la libertad de expresión. En el caso boliviano también pasó algo similar. En 2011 se decretó el Ministerio de Comunicación con un conjunto de leyes y de normativas en torno al derecho a la comunicación, que luego fue eliminado por un decreto supremo el año pasado, el año 2020. Otros casos de cambios en esta misma línea que mencionábamos antes, en fondo, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. En torno a cómo responder de cierta forma a esta falta de pluralismo que me se mencionaba antes, o a estas demandas de participación y anhelos de visibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, que tanto en el caso uruguayo como argentino se crearon disposiciones justamente para combatir, por un lado, la concentración de medios, y por otro lado, la generación de espacios más comunitarios o la suma de actores, como vemos en el caso argentino, de medios universitarios, municipales, provinciales, entre otros, que también fue el caso para Uruguay, que también incluyó en el fondo en su espectro la creación en el fondo de espacios para estos grupos, integrando representantes del Estado uruguayo, de la sociedad civil, universidades públicas y privadas, y renovando también las frecuencias y en el fondo controlando también esta renovación de frecuencias.
Sin embargo, a pesar de estos cambios, responden finalmente a una necesidad que se observó y que quedó clara cuando lo mencionó también Jimena. A pesar de eso, estas mismas leyes han sido recientemente reformadas y revisadas en los distintos países. Por ejemplo, este año, el 2021, estamos revisando, están en Uruguay actualmente revisando el incrementar la cantidad máxima de licencias, por ejemplo, de radio y televisión abierta, asignadas a un mismo titular. De cierta forma se observa que se revierte un poco entonces este proceso y se vuelve quizás a concentrar un poco. Entonces, finalmente esto va en una tensión constante entre el tira y afloja de la libertad de expresión versus los distintos actores de la industria y del empresariado en el fondo mediano. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Jimena. Bueno, para cerrar y plantear de forma introductoria, y esperamos más o menos claras, digamos, algunas características que ha tenido este debate en la región en relación al derecho de la comunicación, y frente a un contexto que creemos así inminente que este debate salte, digamos, a nuestro debate público nacional. Creemos que existe una gran primera pregunta abierta, una pregunta en desarrollo, digamos, respecto a qué significa que el derecho a la comunicación tenga estatus constitucional, o cuáles podrían ser las consecuencias de aquello. Desde nuestra perspectiva, o desde la perspectiva de las discusiones, de la literatura respecto al derecho a la comunicación, eso básicamente implicaría, o de su inclusión potencialmente derivarían algunas obligaciones más explícitas para el Estado en diversos ámbitos del conjunto de derechos que hemos hablado acá, desde acceso a la información pública hasta la disponibilidad de herramientas que promuevan de manera efectiva la libertad de expresión, de opinión, de prensa, las posibilidades de participación, entre otros potenciales compromisos, dicho en términos coloquiales, en relación a la necesidad de igualar la cancha comunicacional, ¿no? Lo que, como acá hemos visto, o como los ejemplos recientes de la región muestran, puede tomar muchas formas distintas, algunas más exitosas que otras. Podría ser también su inclusión en la Constitución un punto de apoyo, digamos, robusto para el desarrollo de otras iniciativas posteriores relacionadas con los derechos de las audiencias, con el pluralismo informativo, con los medios comunitarios, etc. Lo que sí sabemos y esperamos que efectivamente producto de este proceso se genere un debate más amplio sobre el tema. Y bueno, eso, la verdad es que creemos que este es un tema relevante, importante, complejo, que puede ser muy amplio, como objeto de trabajo también. Creo que es parte quizás de la discusión que vamos a tener ahora, digamos, es hasta dónde podemos llegar con este concepto, o también puede delimitarse a ámbitos más particulares, y nosotros en realidad nuestra intención sobre todo es poder abrir espacios de diálogo primero en la universidad, y ojalá luego abrirlos hacia otros actores también, para, digamos, nutrir un debate que a nivel social creemos que es muy necesario y que se va a dar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Amaranta. Creo que ha sido súper interesante este panorama que nos han dado, primero conceptual, pero también mirar estos casos en la región y saber que este es un tema que se está discutiendo más allá de nuestras fronteras, y que, como decía Jimena, es de todo esperable que sea una discusión que se haga a nivel local, sobre todo en el contexto de la discusión sobre la nueva Constitución. Y retomar estas preguntas y este desafío que ustedes nos dejan como CIP, es decir, qué contribución podríamos hacer desde el centro a poner esta discusión y a poner algunos elementos de esta discusión, y ojalá que esto lo podamos retomar después en la discusión abierta. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Pedro Well para que pueda hacer un comentario. Pedro es profesor del Departamento de Sociología de la FACSO,
realiza docencia, tanto en pregrado como en posgrado, fue decano de esta facultad, coordinador y coautor de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entre el 96 y el 2014, director de políticas públicas de la Presidencia de la República del Gobierno de Chile entre el 2014 y el 2018, ha sido profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, así como asesor de instituciones y gobiernos también de fuera de Chile, miembro de directorios de diversas fundaciones y de los comités editoriales de revistas académicas y de difusión. Sus áreas de especialización son la sociología de la cultura, sociología de los procesos territoriales y la sociología de las políticas públicas. Sus proyectos actuales son las desigualdades sociales y territoriales en las formas de uso del tiempo en Chile, que es un proyecto Fondesit, el barómetro regional, relativo a encuestas a la opinión pública de las regiones de Chile en el contexto del consorcio de universidades regionales y programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los procesos de construcción social de los territorios regionales en Chile, labor que desarrolla en el marco del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Así que, sin más, Pedro, te doy la palabra para que puedas tú hacer tu comentario. Gracias, Jimena, por la organización de esta conversación. Gracias, Amaranta y Jimena, nuevamente, por traernos este tema al CIP y enriquecerlo, y por la claridad de la exposición. Yo, más allá de los debates que se han creado a propósito de eventuales regulaciones a la ley de expresión, y de las polémicas que se puedan levantar a propósito de eso, de lo que uno pudiera opinar en relación a una u otra afirmación, yo comparto plenamente con Amaranta y con Jimena de que estamos, precisamente porque se han levantado estas polémicas, estamos ante una oportunidad extraordinaria, inmejorable, para poder discutir a fondo el valor y las formas institucionales que debiera asumir el derecho a la libre información y comunicación en un contexto democrático, discusión que no hemos hecho nunca en serio, digamos. Y en ese sentido también agradezco, lo vamos a ver, la perspectiva en la cual Amaranta y Jimena nos proponen precisamente hacer esta discusión. Porque este es un tema que ha sido muy difícil de abordar con un sentido, digamos, amplio y de largo plazo, no solo discusiones puntuales sobre decretos o normas puntuales. Yo creo que hemos estado atrapados los últimos, no voy a decir los 30 años para que no me digan nada, sino que en los últimos décadas hemos estado atrapados como en dos frentes. Por una parte, la experiencia dura de la censura y la persecución de los periodistas durante la dictadura, y por la otra, una industria de información y comunicación que está completamente privatizada, hiperconcentrada, incestuosa con los poderes, unilateral, cultural e ideológicamente. Y entre estos dos frentes, curiosamente, estos dos frentes recelan en parte de un debate sobre el ordenamiento social del espacio de la comunicación y el desarrollo de políticas públicas de comunicación. Unos, porque temen cualquier posibilidad razonablemente de restricción del derecho de expresión, y otros porque temen que esa regulación les quite los privilegios, poderes y monopolios que tienen. Entonces, se ha producido lamentablemente y curiosamente esta suerte de dificultad para hablar, y estamos, quienes pensamos que hay que hablar de esto, estamos un poco atrapados entre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, digamos, o los intereses incorrectos, las presiones de los intereses incorrectos. Y cuando ha habido discusiones sobre esto, a lo más llegamos a discusiones muy filosóficas sobre la autorregulación y la ética en los medios de comunicación, pero esto es un tema de sistema, de estructura, es un tema político, y eso lo han expuesto bien Jimena y Amaranta. Y en ese sentido yo comparto con ellas un punto que me parece clave en la presentación, que este debate que por fin podemos dar y tenemos la oportunidad de dar, no solo debe darse en términos regulatorios, legales, sino que en primer término es un debate que hay que dar en términos políticos. Es decir, es un debate que hay que dar en relación al fortalecimiento de la democracia, de cómo construimos más confianza cívica en las instituciones. Ellas han insistido mucho cómo hacemos que esta discusión esté relacionada con el problema de la representación ciudadana y política. O sea, yo creo que esto no es solamente un tema de regulatorio, esto hay que ponerlo en el horizonte mucho más amplio del problema de la democracia y los derechos humanos. Y a mí me parece que ese giro
que es un salto fuerte, me parece que es muy clave. Y yo no entiendo este paso como pasar de una defensa del derecho a la libre expresión a unas consideraciones políticas sobre el orden comunicacional en general. No es lo uno o lo otro, más bien yo creo que es poner incluso el derecho a la libertad de expresión en un contexto distinto al contexto puramente individual en que ha sido puesto. Yo creo que ellas están insistiendo en esta línea y a mí me parece fundamental, sobre todo más para los intereses del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas que queremos ver, y esta es la invitación que nos hacen ellas con su presentación, en qué medida nosotros y cómo incorporamos los temas de la comunicación a la reflexión sobre políticas públicas. Y entonces, por eso que me parece interesante que no se trata de pasar del derecho individual a unas consideraciones políticas, sino que es precisamente generar un contexto distinto incluso para pensar los derechos individuales. Yo, a propósito de estos acuerdos que tengo con ellas, con la buena presentación que nos han dado, quisiera hacer algunos comentarios. Más que comentarios, en realidad yo voy a continuar con el diálogo que ellas han propuesto, porque quisiera tirar algunas líneas, estirar algunas líneas que ellas han dejado. Lo voy a hacer en 3 direcciones. La primera me voy a preguntar en qué contexto teórico, pero político también, hay que situar el derecho a la comunicación hoy día. Y especialmente, ¿dónde hay que situarlo? O sea, ¿cómo hay que pensar esta nueva contextualización del derecho, de la comunicación y la libertad de expresión, para que esté enraizado en las consideraciones sobre las formas de convivencia y de democracia, y no solo como un derecho de individuos aislados? O sea, aquí hay una propuesta de pasar de una simple consideración del derecho individual a la expresión, a la consideración de los sistemas de comunicación y la dimensión política de los sistemas de comunicación. Entonces me pregunto cómo se hace eso, cómo es posible darse ese salto. Lo segundo es la pregunta del día, bueno, y este paso que se nos está proponiendo, ¿cómo se inscribe en un texto constitucional? Y lo tercero, si es que me da el tiempo, es, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros en el CIP? Es decir, ¿qué tiene esto que ver con una reflexión interdisciplinaria sobre políticas públicas? Ahora, yo quiero hacer la advertencia, y entonces el que quiera retirarse puede hacerlo ahora, de que yo no soy experto en ninguno de estos temas, pero voy a hablar con una patudez soberana de todos ellos. Entonces, o precisamente porque no soy experto en ninguno de estos temas, me voy a tomar la libertad de especular. La primera pregunta es, ¿cómo pensamos, en qué contexto ponemos esto, contexto teórico y político, para pensar esta consideración de los derechos de la comunicación y la información en un contexto mucho más amplio que es la democracia, los derechos humanos, que es las reglas de convivencia y no solo los derechos individuales? Yo creo que ella, Jimena y Amaranta, ya avanzaron un muy buen trecho en esta reflexión, porque incorporaron los temas más generales en las consideraciones del derecho, de la equidad, la pluralidad, la forma de comunicación, etc. Yo creo que el tema clave para este desplazamiento de una consideración solo individual de los derechos a las formas de convivencia, creo que es la idea de espacio público, que está mencionado por Jimena y por Amaranta. Yo entiendo el espacio público como el lugar, no solo casi el espacio físico donde se producen o debieran producirse expresiones libres y plurales, sino el lugar del procesamiento colectivo de sentidos y de acuerdos, que está referido a cómo organizamos la vida en común, es decir, no tanto como un lugar donde actúan individuos, sino también y al mismo tiempo el lugar donde esos individuos generan unas formas de conversación, de relación, que permite hacerse cargo y construir lo común. El propio espacio público es una relación entre lo individual y lo colectivo, o es la forma moderna de la relación entre individuo y colectivo. Hay que decir que el espacio público tiene cada vez más peso en la definición de las reglas de lo común. Antes era la tradición, antes eran ciertos poderes institucionales, cada vez más el espacio público, estas formas de conversación mediocéntrica, las que definen las reglas y las formas de la vida en común. Pero al mismo tiempo que tiene cada vez más peso, y eso podría ser muy bueno para la democracia, que antes que cualquier cosa es una forma de conversación, junto a eso, el espacio público está cada vez más amenazado por fuerzas de captura. O sea, lo hemos visto a propósito de los procesos electorales, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. No me voy a meter en esa cosa. Yo creo que es clave que la dimensión individual de los derechos y la forma colectiva de la definición de las reglas de convivencia no son separadas. Es decir,
libertad de comunicar y calidad del espacio público no son separables. No es que uno pueda, basta con fijar el derecho y las garantías de la libre expresión para que la libre expresión ocurra. Eso supone y requiere un espacio público de calidad. Porque las formas de institucionalización y ejercicio del derecho individual a la libertad de expresión condicionan la forma y posibilidades del ejercicio de la deliberación pública. Y la deliberación pública condiciona las posibilidades de ejercicio de la libertad individual. Digámoslo en fácil. Si el derecho a la libertad de expresión se institucionaliza en un sistema concentrado, por ejemplo, asimétrico y poco plural, es probable que ese espacio público esté debilitado. Y a la inversa, si el espacio público es débil, es probable que los derechos involucrados se vean amenazados. O sea, en el caso chileno nosotros vemos precisamente esta relación entre calidad del espacio público y vigencia del derecho a la libre expresión, vigencia sustantiva, no puramente formal. Como los dos están relacionados y se ha producido un cierto debilitamiento. O sea, mi tesis es que nosotros en Chile tenemos un espacio público debilitado desde la perspectiva del ejercicio y de la deliberación democrática. Entonces, resumiendo este primer punto de cómo es posible hacer esta articulación entre las formas de convivencia democrática y el derecho, yo creo que tiene que ver con el tema de la calidad del espacio público. Y entonces, resumiendo este punto, yo creo que hay que discutir sobre los derechos a la libertad de expresión, sobre los derechos comunicacionales, los derechos informativos, no solo desde la perspectiva de una idea de individuo, normalmente más bien liberal, sino desde la perspectiva de las necesidades colectivas a un espacio, y el derecho colectivo a un espacio público de calidad. Y eso significa, por supuesto, pensarlo también, no solo en términos políticos, sino en términos normativos, hay que tener una idea. Y yo creo que eso supone el tema de la igualdad, la diversidad, la democracia, los derechos humanos, etc. La segunda pregunta, y en ese sentido, si tuviera que resumir en una palabra este primer punto, el giro tiene que basarse en una afirmación sobre la calidad del espacio público como derecho colectivo. Todos los otros derechos van a depender sustantivamente de eso. O sea, podemos tener los derechos en el texto, pero si no hay un espacio público de calidad, los derechos individuales a la comunicación, expresión, información, son perfectamente débiles. El segundo punto es cómo esta idea de un espacio público de calidad puede ser incluida en el debate constitucional. Bueno, lo primero es, obviamente, haciendo más seminarios como este, conversando, discutiendo, explorando las dificultades que tiene pensar este tema y proponiendo ideas. Pero un punto clave, y en esto yo voy a arriesgar porque no soy constitucionalista ni siquiera abogado, es hasta qué punto puede un texto constitucional fijar normas en el campo de la calidad del espacio público. Por supuesto, creo yo que hay derechos que han sido adquiridos en el proceso civilizatorio de la humanidad, como la libertad de expresión y otras libertades culturales y políticas, que están a la base de los derechos comunicacionales. Y ellos, me parece, y es como probablemente va a ocurrir, porque forman parte de los derechos humanos de primera, segunda o tercera generación, van y debieran estar explícitamente formulados en el texto constitucional con mención expresa de su sistema de garantías. O sea, hay un piso en esto. Pero ese piso me parece que aún así no es suficiente si lo que nosotros queremos es complementar o tensionar la idea de derechos individuales con la idea de derechos colectivos a la calidad del espacio público. Para el resto, precisamente para esa definición más de espacio público, a mí me parece que el debate está abierto, o sea, acerca si se puede o no se puede incorporar directamente y con cuánta precisión se puede incorporar en el texto constitucional. Y yo creo que eso crea una paradoja, o está en el marco de una paradoja, porque mientras más detallada es una constitución, incluso cuando fija las definiciones y reglas de lo que se entiende como espacio público de calidad, cuanto más detallada es una constitución, como es el caso latinoamericano en general, más delimitado va a resultar el campo lo políticamente debatible. Es decir, no solo queda más delimitado aquello que puede ser conversable públicamente, ¿sí? Impedir la conversión pública es muy difícil, sino que aquello que es conversable y que su resultado es vinculante.
Piensen, por ejemplo, a propósito de que mientras más regulado es un tema en la Constitución, más delimitado queda su conversación en el espacio público. Piensen, por ejemplo, lo que nos ocurrió con la Constitución de Pinochet, con el detalle de fijar el derecho a la vida desde la concepción. Delimitó o limitó las posibilidades de debate sobre el aborto. O la fijación hasta el milímetro de la neutralidad económica del Estado, que empobreció nuestra conversación sobre el modelo de desarrollo. La empobreció no en el sentido que no pudimos hablar de eso, sino que no pudimos hablar políticamente vinculante, que es la función de la conversión del espacio público. El espacio público no es una conversación de living, es una conversación cuyo resultado es colectivamente vinculante. Esas son las conversaciones que me parece a mí que quedan delimitadas o limitadas cuando se sobredetallan los temas en la Constitución. Y es que mientras más desconfíe una sociedad de su capacidad de llegar a acuerdos estables a través de la deliberación y la política, más va a presionar los distintos grupos por fijarlo y detallarlo todo en el texto constitucional. Hay una relación inversa entre autoconfianza política de una sociedad y el grado de detalle que su constitución tiene. Y ese es el caso precisamente de los países latinoamericanos. Como no confiamos en nuestro espacio público, entonces tratamos de detallarlo todo en las constituciones. Hay países cuya autoconfianza política es tan alta que ni siquiera tienen constitución escrita, como es el caso de Nueva Zelanda, o que sus constituciones se reducen a un par de reglas. ¿Por qué? Porque creen que pueden detallar sin que uno le pase la máquina al otro y con un sentido colectivo de largo plazo, pueden detallar las reglas en la conversación política cotidiana, en las leyes como tal. A mí me parece que hoy se requiere mucha libertad, mucha apertura, mucha flexibilidad del espacio público, porque las reglas de la vida en común están cambiando todos los días. Y hay que procesarla todos los días. Veamos en Chile hoy día que estamos conversándolo todos los días. Y además las propias formas en que conversamos, debido a las nuevas tecnologías, están cambiando todos los días. Entonces, a mí me parece que pretender fijar reglamentariamente la definición de espacio público, calidad, es no solo muy difícil, sino que además puede ser contraproducente. Esta es, me parece, una paradoja central en la relación entre esta idea de calidad del espacio público y construcción constitucional. Yo creo que necesitamos constitucionalizar el derecho a la comunicación entendida como espacio público, como calidad del espacio público, por una parte, pero el grado de constitucionalización puede terminar afectando ese mismo espacio. Es decir, yo creo que hoy está más demandada que nunca una prudencia constitucional que encuentre un cierto equilibrio entre, por una parte, las delimitaciones y garantías estables del derecho, en este caso el derecho a la comunicación, y la autorregulación y adaptabilidad política contingente y permanente. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que me queda 1 minuto y medio, ¿no? Te regalamos 1 minuto y medio. Señora Jimena. Te regalamos 1 minuto y medio. Ya. Y la última pregunta es como para conversar, y porque así también terminaron Jimena y Amaranta. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las políticas públicas y con el CIP? Cada vez más las políticas públicas son dependientes no solo del espacio público, sino que de la calidad del espacio público. De hecho, en las teorías recientes de las políticas públicas, esto se llama el giro argumentativo. Es decir, que las políticas públicas son pensadas cada vez menos como sistemas reglamentarios o sistemas de decisión, y cada vez más como sistemas de argumentación. Por eso que el espacio público es clave. Y el espacio público y la comunicación es clave no solo en el sentido operativo de contribuir a la implementación de políticas públicas, como por ejemplo, que si hubiéramos tenido mejor comunicación el Transantiago no hubiera sido un desastre, o que sin buena comunicación las políticas preventivas contra el COVID no hubieran funcionado, etcétera, etcétera. No solo en ese sentido, sino que el espacio público cada vez más es el que constituye a la política pública. Define las identidades y los poderes de sus actores. Define las agendas de lo que es importante y lo que no es importante. Define cuáles son los problemas y cómo abordar los problemas. Condiciona los espacios de decisión. Define las evaluaciones, etc. O sea, cada vez más el espacio público y la comunicación está metida dentro de las políticas públicas. Porque la tendencia general es que cada vez más el sustento de lo social son las formas comunicacionales en el espacio público. En ese sentido, la comunicación y los derechos y el espacio público son
un transversal a las políticas públicas, cada vez más son un transversal, es decir, están no solo en todas las políticas públicas, sino que en todos los momentos de las políticas públicas. Y por eso que a mí me parece que no puede hablarse, o no debiéramos hablar de enfoque interdisciplinario de políticas públicas sin poner en el corazón, junto con las otras miradas, a las lógicas de la comunicación en estos tres sentidos, como derecho, como espacio público de calidad y como procesos de deliberación. Eso, querida Jimena. Ya, Pedro, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Pedro nos abrió todavía aún más la conversación y nos incorpora este concepto de espacio público y la relación con el derecho a la comunicación. La pregunta sobre cuán beneficioso sería que esto quedara regulado y cuán regulado en la Constitución, para no terminar con una versión restrictiva. Y finalmente, cómo se relaciona esto con el rol del CIP, que también ya lo planteaba Jimena con Amarante, es decir, porque esto tiene todo que ver con la discusión de políticas públicas, que es justamente el quehacer en el que el CIP se desarrolla. Yo quiero entonces ahora abrir la palabra a cualquiera de los asistentes. Pueden formular preguntas a los expositores, pero también hacer comentarios, tal como le acomode a cada cual.